Como hemos indicado, el éxito de una buena intervención oral ante público depende fundamentalmente de un trabajo previo que se haga, que consiste esencialmente, como ya lo indicamos, en una buena estructuración en epígrafe de los puntos más importantes de la intervención, una articulación de esas partes en las que vamos a dividir nuestra ponencia o comunicación, una memorización de tal esquema y, si fuera posible, un ensayo. Pero llegamos al momento crucial de la comunicación oral, que es nuestra confrontación con el público. La comunicación de los resultados de una investigación o de un trabajo experimental o de un trabajo de clase es el centro esencial, y tenemos que tener en cuenta que nos estamos dirigiendo por primera vez no a un público a la distancia, no a un público ausente que está leyendo un trabajo, sino a un público presente que no solo está escuchando el contenido, sino que también nos está viendo, nos está escuchando y es capaz de detectar de manera casi automática si estamos nerviosos, si no conocemos perfectamente cuáles son los principales elementos de nuestro trabajo, si por casualidad en algún momento determinado pues nos olvidamos. Es decir, hay una focalización muy importante sobre nuestra figura, aparte de los contenidos que podamos emitir a público. Por tanto, es importantísimo que además de ese contenido, que supuestamente ya lo tenemos dominado, lo tenemos estructurado y lo hemos organizado de tal forma que pueda resultar asequible para el público y nos pueda seguir, es importante que establezcamos unos mecanismos de retroalimentación con ese público, es decir, reconocerlo como interlocutor, como receptor de nuestro trabajo e intentar convencerlo de las bondades de dicho trabajo. Por ello, a pesar de que en el contenido es quizás la parte más importante de esta intervención, generalmente despreciamos el momento de apertura o de introducción del trabajo y el momento de conclusión o de cierre porque lo consideramos meros mecanismos protocolarios. Sin embargo, precisamente en esos dos momentos en los que nosotros podemos ganar no solo la atención del público, sino también su interés. Por tanto, vamos a centrarnos ahora en esos dos momentos fundamentales, el de apertura y el de cierre. Para que fuera más sencillo recordar e incluso practicar luego en casa estos tres mecanismos de introducción y estos tres mecanismos de cierre que vamos a proponer, los hemos dividido en tres tipos. El primero, que es el básico, sería sencillamente un saludo y un agradecimiento al público como forma de reconocimiento del interlocutor en la comunicación. Después, una presentación de nuestra persona y finalmente una línea en la que vamos a introducir el contenido principal de manera muy sintética de nuestra investigación o de nuestra comunicación. El segundo modelo de introducción, que hemos llamado intermedio, añade precisamente a estos elementos de la básica, añade un último elemento que sería un pequeño desglose en epígrafes de cuáles van a ser las principales partes en las que vamos a dividir nuestra comunicación para que el público pueda seguir más fácilmente nuestra disertación. Y por último, el modelo avanzado de introducción, tendríamos esas partes, pero, es decir, un saludo, un agradecimiento, una presentación y un epígrafe, pero previamente como una forma de envolver y de crear un poco de suspenso, de captar el interés o la atención del oyente o del receptor, incluiríamos como parte previa una anécdota, una cita, algún tipo de relato o de experiencia, ya sea personal, ya tenga que ver con la investigación, que nos permita conectar de manera un tanto informal, pero que nos ayude a articularlo con el tema principal. Precisamente este tipo de cita, este tipo de llamamiento pues, a un acontecimiento que tenga que ver con el contenido o algún tipo de experiencia que pudiera ayudarnos a introducir el tema, luego nos puede ayudar también para el cierre de este tipo de avanzado de presentación. Por último, en segundo lugar, tendríamos los tipos de cierre. ¿Cuáles son los tipos de cierre? Pues siguiendo un poco el esquema que hemos planteado para la introducción, tendríamos un cierre básico que consistiría fundamentalmente en avisar al público
de que ya se ha terminado la intervención, un agradecimiento por la atención prestada y finalmente un comentario acerca de si se abre un turno de pregunta o se abre un turno de debate o sencillamente una despedida, si por casualidad no existiera esa posibilidad en ese acto concreto de comunicación. Luego tendríamos el cierre intermedio. El cierre intermedio básicamente tiene la misma estructura que el básico, una frase de cierre, un agradecimiento, pero aquí se añadiría algún elemento subjetivo, personal, de nuestra experiencia con respecto a esa investigación o a ese trabajo. Y finalmente, lo que nosotros llamaríamos el cierre o conclusión avanzado, estaríamos hablando de la misma estructura, pero además del añadido personal o subjetivo, también lanzamos al público una pregunta, una cuestión o algún tipo de opinión, cita, que ayude a dirigir el debate hacia un punto concreto, para no dejar el debate abierto. ¿De acuerdo? Pues estos serían los tres tipos de introducción, los tres tipos de cierre, y que, bien elaborados y mimados, nos pueden ayudar a realzar y sobre todo a hacer mucho más eficaz el contenido, que es la parte principal de este tipo de